Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que sigan teniendo un día fantástico, incluso después de la montaña rusa emocional que vamos a abordar hoy. Como les prometí, vamos a profundizar aún más en el tema que sé que los tiene a todos al borde del asiento, Serkan y Özge. Esa pareja que nos hizo suspirar, llorar y creer en la magia del amor en pantalla, y que ahora, pues, ya saben. Separados. Pero la gran pregunta persiste, ¿es este el final definitivo? ¿O hay una chispa de esperanza para una reconciliación? Y lo más importante, ¿cuáles son las verdaderas razones detrás de esta dolorosa ruptura? Prepárense porque vamos a desentrañar cada detalle, cada rumor, cada posible pista que nos permita entender mejor lo que realmente sucedió entre Serkan y Özge. Y por supuesto vamos a explorar la posibilidad, aunque sea remota, de que vuelvan a estar juntos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este culebrón digno de una telenovela, un recordatorio rápido: si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo sobre sus series y celebridades favoritas. Les garantizo que siempre les traeré la información más reciente, jugosa y sobre todo veraz. Mi objetivo es mantenerlos informados y conectados con el mundo del entretenimiento que tanto amamos. Ahora sí, vamos al grano. La separación de Serkan y Özge ha dominado los titulares y las redes sociales durante semanas. La noticia, aunque esperada por algunos debido a los crecientes rumores, golpeó a muchos fanáticos como un balde de agua fría. La confirmación oficial por parte de sus representantes solo sirvió para solidificar lo que muchos temían: la pareja que parecía destinada a estar junta, al menos en nuestra imaginación, había terminado. ¿Pero por qué? ¿Qué llevó a Serkan y Özge a tomar esta decisión tan difícil? Para entenderlo tenemos que ir más allá de los titulares sensacionalistas y profundizar en los factores que, según fuentes cercanas a la pareja, contribuyeron a la ruptura. Y cuando digo fuentes cercanas me refiero a personas que realmente tienen acceso a información privilegiada, no a los típicos amigos de un amigo que solo buscan un minuto de fama. Uno de los principales factores, como mencioné en el vídeo anterior, son las agendas increíblemente apretadas de ambos. Serkan y Özge son dos profesionales exitosos en la cima de sus carreras. Ambos están constantemente viajando, filmando, asistiendo a eventos y cumpliendo con compromisos profesionales que los mantienen increíblemente ocupados. Esta falta de tiempo para compartir juntos, para construir una vida en común fuera de los sets de grabación, fue sin duda una fuente importante de tensión. Pensemos en ello por un momento. Mantener una relación a distancia ya es un desafío en circunstancias normales. Ahora imaginemos agregar a la ecuación la presión constante de la fama, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y la dificultad de coordinar agendas que parecen imposibles de conciliar. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto, aunque útiles, no pueden reemplazar la conexión física y emocional que es fundamental para una relación saludable. Además, el trabajo en el mundo del espectáculo puede ser extremadamente demandante. Las largas horas de filmación, los viajes constantes y la presión de cumplir con las expectativas pueden agotar incluso a las personas más fuertes. Cuando ambos miembros de una pareja están sometidos a este nivel de estrés, es fácil que surjan conflictos y que la relación se resienta. Pero la falta de tiempo no es la única explicación. También hay que considerar las diferencias en sus personalidades y en sus visiones de futuro. Si bien es cierto que Serkan y Özge se complementaban muy bien en muchos aspectos, también tenían ideas distintas sobre cómo querían que fuera su vida juntos a largo plazo. Estas diferencias, que al principio quizás no parecían tan significativas, fueron acumulándose con el tiempo y generando fricciones. Por ejemplo, se rumorea que Özge estaba más interesada en formar una familia y establecerse, mientras que Serkan estaba más enfocado en su carrera y en explorar nuevas oportunidades profesionales. Estas ambiciones diferentes, aunque válidas por sí solas, pueden crear un desequilibrio en la relación si no se gestionan adecuadamente. Imaginemos la situación. Özge, con el deseo de construir un hogar y tener hijos, podría haber sentido que Serkan no estaba tan comprometido con esta visión. Serkan, por su parte, podría haber sentido que Özge estaba presionándolo para tomar decisiones que aún no estaba listo para tomar. Estas diferencias de opinión, si no se abordan con honestidad y comunicación abierta, pueden llevar a la frustración y al resentimiento. Otro factor importante a tener en cuenta es la presión mediática constante. Vivir bajo el escrutinio público, ser fotografiados en cada esquina,
tener sus vidas privadas expuestas a la opinión de millones de personas puede ser extremadamente agotador y desgastante. Es difícil mantener una relación sólida y saludable cuando cada paso que das es analizado, criticado y juzgado por el mundo entero. Además, no olvidemos los rumores y las especulaciones que constantemente circulan en los medios y en las redes sociales. Muchas veces, estos rumores son completamente infundados y no tienen ninguna base en la realidad. Sin embargo, pueden tener un impacto significativo en la dinámica de la pareja, generando inseguridades, celos y desconfianza. Ser fotografiados con otros compañeros de trabajo, ser vinculados sentimentalmente con otras personas, tener que lidiar con comentarios maliciosos y juicios públicos, todo esto puede poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de complacer a los fanáticos y de evitar escándalos puede ser abrumadora y puede afectar negativamente la relación. Además, no olvidemos que tanto Serkan como Özge son figuras públicas muy queridas, con una gran cantidad de fanáticos y admiradores que tienen sus propias opiniones sobre quién debería estar con quién. Esta presión externa, aunque a veces pueda parecer insignificante, puede influir en la dinámica de la pareja y generar inseguridades y celos. Imaginemos la situación. Recibir constantemente comentarios en las redes sociales que sugieren que deberías estar con otra persona, leer artículos de prensa que especulan sobre tu relación y tener que lidiar con la opinión constante de los demás puede ser muy difícil de manejar. Esta presión externa puede generar tensiones dentro de la pareja y dificultar la construcción de una relación sólida y basada en la confianza. Ahora, llegamos a la pregunta del millón: ¿aún hay amor? Esta es la parte más difícil de responder, porque solo Serkan y Özge saben realmente lo que hay en sus corazones. Sin embargo, basándonos en las declaraciones que han hecho a través de sus representantes, en el lenguaje corporal que han mostrado en sus apariciones públicas y en la información que hemos recopilado de fuentes cercanas a la pareja, podemos inferir que aún existe un cariño profundo y un respeto mutuo. Ninguno de los dos ha hablado mal del otro, ni ha hecho declaraciones hirientes o acusaciones. Al contrario, ambos han expresado gratitud por el tiempo que pasaron juntos y han reconocido el impacto positivo que tuvieron en sus vidas. Esto sugiere que la separación fue una decisión madura y consensuada, basada en la reflexión y el respeto mutuo, y no en un arrebato de ira o resentimiento. Además, hay pequeños gestos y detalles que sugieren que el amor no se ha extinguido por completo. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron a Serkan sobre Özge, se le iluminaron los ojos y sonrió tímidamente. Y Özge, en una publicación en Instagram, incluyó una foto de ambos juntos, acompañada de un mensaje nostálgico y emotivo. Estos pequeños indicios, aunque no son una prueba definitiva de que vayan a reconciliarse, sugieren que aún existe una conexión especial entre ellos, un lazo que no se rompe fácilmente. Es posible que necesiten tiempo y espacio para sanar, para reevaluar sus prioridades y para decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su relación. Pero, ¿qué tendría que pasar para que se produzca una reconciliación? En primer lugar, ambos tendrían que estar dispuestos a trabajar en sus diferencias y a comprometerse a hacer sacrificios por el bien de la relación. Tendrían que encontrar una manera de equilibrar sus ambiciones profesionales con sus deseos personales y de construir una vida en común que sea satisfactoria para ambos. También tendrían que aprender a manejar la presión mediática y a proteger su relación de las influencias externas. Tendrían que establecer límites claros con respecto a la información que comparten con el público y a la manera en que se relacionan con los demás. Y por último, tendrían que estar dispuestos a perdonar y a olvidar los errores del pasado. Ninguna relación es perfecta, y todos cometemos errores en algún momento. Lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante, construyendo una relación más fuerte y basada en la confianza y el respeto mutuo. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, nada está escrito en piedra. En el mundo del espectáculo, hemos visto reconciliaciones inesperadas y rupturas sorprendentes. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué depara el futuro. Si ambos están dispuestos a trabajar en sus diferencias, a comprometerse y a priorizar su relación, es posible que veamos un reencuentro. Pero si sus caminos siguen divergiendo y sus prioridades siguen siendo distintas, es probable que sigan por separado. Lo importante es que ambos sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos, independientemente de lo que piensen los demás. Y como fanáticos, lo único que podemos hacer es apoyar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales.
En resumen, la separación de Serkan y Özge ha sido un golpe duro para muchos de nosotros, pero es importante recordar que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas no salen como esperamos. Las agendas apretadas, las diferencias personales y la presión mediática fueron algunos de los factores que contribuyeron a la ruptura. Aunque aún hay cariño y respeto mutuo, no está claro si habrá una reconciliación en el futuro. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué depara el destino. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la situación de Serkan y Özge. Me encantaría saber sus opiniones y comentarios sobre este tema. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.